Okay, well then, good afternoon, buenas tardes. Today we're going to do several things. Vamos a hacer varias cosas. And we are going to start with what I told you yesterday. Don't know if you remember, no sé si recuerdas que te dije que íbamos a ver modelos, expresiones, trucos, consejos para enfocar la parte de writing. I think that we can dedicate like half an hour to that. Creo que le podemos dedicar como una media hora a eso, si no más. Probably more, probablemente más. I want to stop there a little. Quiero parar, detenerme ahí un poquito. So, first thing I'm going to show you is expressions. Primera cosa que te voy a mostrar son expresiones, ¿ok? Vamos a ver. I think, la gente siempre dice I think. Ok, we have to avoid that. Tenemos que evitar eso del I think. So, what we're going to see, o lo que vamos a ver, is substitutes for I think. Sustitutos para I think. What you should say is, from my perspective, desde mi perspectiva, coma, from my perspective, and then you tell whatever, luego dices lo que sea. Or, preferable, preferible, as far as I am concerned. Esto es como decir, hasta donde yo sé, as far as, tan lejos como yo estoy concernida, como yo sé, ¿vale? As far as I'm concerned, this sounds very good. Esto suena muy bien. For a C1, C2 level, por un nivel C1 o C2. This is the expression I highly recommend. Esta es la expresión que yo altamente recomiendo. Instead of saying I think, en vez de decir I think. Other options, personally speaking. Personalmente hablando, okay, you can say that, or you can say me parece que, it seems to me that. Okay, this is literally the same as in Spanish. Esto es literalmente lo mismo que en español, ¿no? Dices parece a mí que, me parece a mí que, ¿no? Sin el me, claro. Esto parece a mí, it seems to me that, parece a mí que. You see, all of them are meant to have a comma after, ¿ok? Todos están previstos para tener una coma después, ¿vale? Tú dices lo que sea después de la coma. Other options, you can say I firmly believe that, firmemente creo que, ¿vale? Believe, instead of think. If you are compelled, if you have to say, si tienes que decir obligada, think, better say believe. Mejor di believe, ¿ok? It sounds better, more advanced, suena más avanzado. Other one that I recommend. I recommend this one, the one that I underline, okay? El que subrayo es el que más recomiendo. I'm going to say another one. There is little doubt that. Esto es como decir, hay poca duda de que. Okay, is another way. So, what you should remember, in my opinion, lo que deberías recordar, en mi opinión, es as far as I'm concerned, y el there is little doubt that. This is the way to start sentences in which you are going to give your opinion. Okay, es la forma de empezar frases en las que vas a dar tu opinión. So, perfect. Así que genial. Pues esto, ¿vale? Para evitar el I think, you are going to say these two. Vas a decir estos dos. Ok. Then, linkers. Luego, conectores. Let's write like this, with a lot of dots, con un montón de puntos. Ok. So, next one. Now, to add ideas. Para añadir ideas. Two words. In fact, three. I prefer them to be three. Prefiero que sean tres. Vamos a ir pivotando. We're going to be pivoting among these three words, entre estas tres palabras. We're going to say furthermore, which means furthermore es como I'm going to write them all. Voy a escribirlas todas and then I'll tell you the meaning of them. All of them, they are like moreover. They are like, son como un además, ¿ok? So, three words that you must make sure, debes hacerte segura, debes asegurarte de que las utilizas en algún punto del writing, ¿vale? Sobre todo en los dos ejercicios finales, que son los de escribir una frase, una carta, un email un poco más largos, ¿no? Furthermore, moreover, besides, they are made, están hechos para que sigas añadiendo ideas, ¿ok? So you see the structure, ves la estructura. Tú dices algo así como enuncias el tema, tú empiezas hablando y dices, there is little doubt that, hay poca duda de que, and then you can state the obvious. Luego puedes añadir, puedes afirmar lo obvio, ¿vale? Porque ya estamos poniendo construcciones avanzadas. Dices una frase, ¿no? Y luego, pues algo más, ¿no? Algo que apoye esa idea, vas a decir furthermore o moreover o besides, ¿vale? Eso es como decir además, lo que es más, ¿no? And if you say that, it's going to be perfect. Si dices eso, va a estar perfecto. That's what you should say. Eso es lo que deberías decir, ¿vale? Eh,
I would give you more, te daría más, but I think it's counterproducent. Creo que es contraproducente. I think it's better to leave it like this. Creo que es preferible dejarlo así, como está, para no complicarnos. To not make it more complicated than it needs to be, ¿no? No hacerlo más complicado de lo que necesita ser. Not to make it, no hacerlo, not to make it more complicated than, comparison, than it needs to be. Use it, no hacerlo, make it, hacer la cosa más complicada, more complicated than comparative, comparativo, más complicado de lo que, más complicado que eso necesita ser. Ok, so these are the words that we have to remember. Estas son las tres palabras que tenemos que recordar y ahora te voy a mostrar las tres palabras que tenemos que recordar para llevar la contraria a lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Porque siempre la estructura va a ser así. Frase, metemos una frase, la enunciamos, introducimos el tema diciendo algo como there is little doubt that or as far as I'm concerned. Decimos la frase. Luego, metemos otra frase dándole la razón a la frase anterior. Y esa frase tiene que empezar por furthermore, por moreover o por besides. Preferiblemente, furthermore. Furthermore is the more advanced of all the three. Es la más avanzada de las tres, ¿vale? Although in this can be opinions. En esto puede haber opiniones. There can be opinions. But furthermore is the one that I recommend you. Es la que te recomiendo, ¿vale? Porque moreover o besides, esas se utilizan también en el aptis general, se utilizan en el B2, mientras que furthermore es como la palabra que te esperas encontrar en un C2, ¿no? En un C1, en un ejercicio un poco más avanzado. Vale, perfecto. Estas son las además. Y luego, como decimos, las de no obstante, sin embargo, que será la siguiente frase, ¿vale? Toda frase siempre tiene que ir así. Empiezo hablando. Digo lo que sea. Luego digo algo que apoya eso y luego digo, sin embargo, es cierto que, ¿vale? ¿Y cómo hago eso? Esta estructura es la que se debe seguir siempre, ¿vale? Esta estructura es la que garantiza el aprobado, porque lo que están buscando es esto. Aquí vamos a decir nonetheless, which is the one that I recommend you, es la que te recomiendo. Nonetheless, esto es como decir sin embargo. Nonetheless, another one, otra. Nevertheless, they are very similar, son muy similares. Nevertheless, and then the third one, the last one, la última, la que deberías utilizar cuando ya hayas utilizado, si es que te da tiempo, ¿eh? Si hubieras utilizado nonetheless y nevertheless, now is the time to use however. However, sin embargo, ¿vale? Como sea. Entonces ya tenemos aquí la estructura básica. Empiezo hablando, luego digo furthermore y digo algo que tenga relación, que apoye lo anterior. Y luego digo nonetheless y digo algo que lleve la contraria, para que sea como un sin embargo. Entonces ya tenemos un texto muy completo, porque introduzco la idea, la apoyo con algo y la contradigo también, que se vea como que puedo defenderla, ¿no? I can defend the opinion, I can defend the statement, ¿no? Puedo defender la afirmación, esa palabrilla de ahí. State. State como sustantivo es estado, pero si digo state es afirmar como verbo, ¿vale? State. State something. Esto significa afirmar algo, decir algo, ¿no? Aseverar algo. Statement is the noun. Statement es el sustantivo relacionado, ¿vale? Statement es como afirmación, ¿vale? Le dices a alguien, is this your final statement? Es tu final statement. ¿Cómo? Es tu afirmación final, es tu última palabra que se dice, ¿no? Last word, también se usa en esos casos, ¿vale? Is your last word, es tu última palabra. Le dices a alguien, please make your statement, ¿no? Esto significa, por favor, haz tu afirmación. Eso es como decir, di lo que tengas que decir. Make your statement. So, perfecto. Pues ya tenemos ahí la forma, el formato en el cual tenemos que ir pivotando durante todo el writing, principalmente en aquellos que sean de opinión, ¿vale? Porque nos puede tocar, sobre todo en el ejercicio final, que es el de escribir un artículo, ¿no? Que es ese que va un poco más en el sentido periodístico, que hay que empezar con una hook sentence, hay que empezar con una frase gancho, ¿no? Como haciendo una pregunta a la audiencia, ¿no? Como ya recordarás, ¿no? Como hicimos el último día. En la última que te grabé te ponía varios ejemplos también de eso. Ok, and if you want to, si quieres dar como ejemplos, ¿vale? Esto ya no es obligatorio, ¿vale? Las tres fases anteriores yo sí te las recomiendo. Pero en el caso de que quieras dar ejemplos, for instance, ¿vale? No decimos for example, vamos a decir for instance. Is the same, but more advanced. Es lo mismo, pero más avanzado. Entonces, pues mucho mejor decir for instance que decir for example, porque por un for example no nos van a dar puntos, pero por un for instance sí que se van a fijar y van a decir, mira, buen conector para el C1. Y otro más, pues, to illustrate this. Para ilustrar esto,
y luego ya lo que sea, ¿vale? To illustrate this with double L, ¿ok? Con doble L, ilustrar, to illustrate this. ¿Vale? Frasecillas, conectores que yo te recomiendo para, en vez de decir, para sustituir, instead of saying for example, ¿vale? En vez de decir for example. Instead of. Importantísimo esto también. En vez de, en lugar de, ¿vale? Instead of, esa expresión hay que sabérsela. Como el Padre Nuestro. Se dice a veces like the Hail Mary, se dice como el Hail Mary, como el Ave María. Hail es como el saludo así militar, ¿no? Ave César, Ave María, Hail Mary. No, esto hay que sabérselo, ¿vale? El for instance, to illustrate this, ¿vale? Y el instead of, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el por ejemplo. Instead of es en vez de, en lugar de, pero también hay que sabérselo. Ok, so enough for this, suficiente de esto. ¿Y cómo concluimos? Espera, antes de. Vale, sí, iba a poner ahora, porque todo texto argumentativo, que el último ejercicio va a ser argumentativo, sí o sí, tiene que ir con una conclusión final, ¿vale? Es decir, hay que poner como una palabrita, una especie de frasecita, como siempre, un linker, un conector, y que ese conector dé paso a una frase como de resumen, ¿no? Como un summary. Summary que significa, no es sumario, es resumen, ¿vale? Pero antes que nada, sí que querría ver como conectores de, en el caso de que tengas que decir por lo tanto, debido a esto, porque son palabras importantes. Due to, esta es la primera, ¿vale? Due to es debido a. Debido a esto, due to this. Pero no es la que te recomiendo usar, porque due to es más del nivel B2. ¿Cuáles son las que preferiblemente tenemos que utilizar? Therefore. Therefore es como decir por lo tanto, ¿vale? Siempre va con una coma, obvio, al ser por lo tanto, therefore, and this is the one that I recommend. Esta es la que yo recomiendo. So it's the reason why I underline it. Es la razón por la que la subrayo, ¿vale? Subrayar se dice underline, es como under, bajo y line, línea. Therefore es la que tenemos que sabernos. Consequently también suena muy bien. Si dices consequently es como decir consecuentemente, ¿no? Therefore, por lo tanto, consecuentemente. Así que yo lo que te recomiendo es, no, más que consequently, lo que te recomiendo es decir hence. Sorry, hence. Like this. Hence es igual que el therefore, ¿vale? Lo utilizamos como por lo tanto, hence, por esta razón. Entonces, cada vez que quieras explicar algo, pues vas a decir hence, ¿no? De ahí, por esta razón, hence, por lo tanto, ¿vale? Es lo mismo que therefore. Es como un due to, es como un debido a, pero más avanzado. Entonces utilizarías therefore y en el caso de que tengas que decir uno más, pues vas a decir hence. Perfect. Y ahora ya sí, and now we go. Ahora vamos al de las conclusiones, ¿vale? ¿Cómo cerrar con conclusiones? ¿Cómo terminar siempre de forma elegante cualquier writing, ¿vale? Argumentativo. Pues para meter las conclusiones, lo que vamos a tener que decir en el nivel B2 se dice in conclusion. Yo no te recomiendo decir in conclusion porque es una palabra muy del nivel B2, es una palabra muy fácil, entre comillas. Entonces, lo que vamos a decir es overall, así, ¿vale? Overall es como decir en conclusión, es la misma función, ¿vale? Overall es como decir todo considerado, es decir, todo visto, overall, es decir, todo por encima de todo, overall, ¿vale? Esta es la forma en la que yo te recomiendo hacerlo. También otras opciones, también podríamos decir, teniendo todo esto en cuenta, taking everything into account. Esto significa tomando todas las cosas, ¿no? Everything, todo, dentro de cuenta, into account. ¿Por qué? En inglés, tener en cuenta no se dice have in account, no, se dice tomar into account, se dice con into, ¿vale? Take something into account, tener algo en cuenta. Entonces esto es tomando todo en cuenta, teniendo todo en cuenta es una buena forma de concluir, ¿vale? También podríamos decir all things considered, como todas las cosas consideradas. Ese también suena muy bien. All things considered, así. ¿Vale? Bueno, por supuesto, todos estos están hechos para que lleven una coma detrás, ¿no? But the one I recommend you is overall, es el overall. O si quieres utilizar también el taking everything into account para añadir más palabras, si ves que vas un poco corta de palabras, pues es el momento de meterlas, ¿vale? A ver. También existen, es cierto, algunas expresiones de nivel avanzado, las cuales deberíamos acostumbrarnos a, en todos los writing que hagamos, meter por lo menos dos, ¿vale? Con calzador. Bueno, a ver, no de una forma muy exagerada, no muy obvia, pero estaría muy bien que en tu writing aparezcan dos de estas expresiones. Y voy a ponerte cuáles son, ¿vale?
cuáles son las que son más fáciles de encajar. Eh, Vamos a decir, it goes without saying that. Y esto significa, es el equivalente en español a decir, no hace falta decir que, es decir, va sin decirlo, va sin decir que. ¿Por qué va con ing este saying? Porque está después de without. Without es sin, es una preposición, preposition. After a preposition, después de una preposición, the verb always ends in ing. El verbo siempre termina en ing. Es a grammatical rule, ¿no? Es una regla gramatical. Es decir, no hace falta decir que, ¿vale? Es una frase que debería aparecer. Y otra que también debería aparecer. There is no denying that. Es un poco lo mismo, significa no hay negación de que. Deny, esto viene del verbo deny hasta la Y, escrito deny, pronunciado deny, significa negar. Es decir, no denying, si como siempre le pongo ing, también he sacado el sustantivo. Es decir, si deny es negar, denying significa negación. Es decir, no hay negación de que. ¿Vale? Pues dos expresiones que en el caso de que aparezcan, fíjate que son fáciles, ¿eh? Es solo para meter una frase en afirmativo, para decir algo, para afirmar algo, para introducir un tema. Si lo empiezas así, va a quedar muy bien, ¿vale? Entonces, esas son las dos que quería que viéramos. Y ahora, un poco de vocabulario, ¿vale? Típicas palabras que la gente repite constantemente y que es una pena porque ahí están perdiendo puntos. Vamos a ver palabras que debemos utilizar para sustituir a otras, ¿vale? Y vamos a empezar con el say. Decir constantemente, en muchos exámenes está todo el rato la gente poniendo say, say, say. Eso es una pena y eso hay que evitarlo todo lo que se pueda, porque perdemos puntos. ¿Qué palabras hay que decir en vez de say? Hay que decir claim. Claim es como decir asegurar, ¿vale? Otras. También se puede decir argue. Argue es argumentar, asegurar, argumentar. También point out, señalar. Esta yo la recomiendo mucho. Point out. Point es como punto, pero como verbo point es apuntar. Y si digo point out es como apuntar fuera, es decir, es señalar, ¿vale? Point out something, es decir, señalar algo. Y también podemos decir suggest, que es sugerir. Y una última, que a mí me gusta mucho, hay que decir como highlight. Highlight, esto es como subrayar, es como resaltar, ¿vale? Highlight es alto, luz. Highlight es, mira, por ejemplo, un highlights de algo es un resumen de algo, ¿vale? Por ejemplo, en un partido de fútbol el highlights es las mejores jugadas. En un concierto el highlights es los mejores momentos, ¿vale? Entonces, highlight something es como señalar algo, reseñar algo, darle algo importancia, decir algo, ¿no? Entonces, debemos pivotar en torno a estas cinco, ¿vale? Claim, argue, point out, suggest, highlight. And another one, just in case, una más por si acaso, mention, mencionar, ¿vale? Entonces, estas son las palabras que tenemos que utilizar en vez de say. Say no se debe decir en ningún momento. Debemos decir estas, ¿vale? Estas son las que se tienen que utilizar. Perfecto. Y ahora también quiero que veamos adjetivos. Esto es vocabulario. Esto nos puede servir tanto para la parte de writing como la de vocabulario, ¿vale? Vamos a ver cómo sustituimos palabras que son como obvias, ¿no? Por ejemplo, good. ¿Cómo sustituimos good? Una palabra, en vez de decir good, lo que vamos a decir es beneficial, beneficioso. ¿Ok? And instead of saying, y en vez de decir bad, en vez de decir malo, I'm sorry, bad, we're gonna say, ¿qué podemos decir en vez de bad? Instead of bad. Podemos decir, well, obviously we can say negative. Podríamos decir negative. A ver, que se me ocurra. Por ejemplo, harmful. Yes, I like this. Harmful. Harmful means dañino. Es como malo, ¿vale? Entonces, beneficial, harmful. Eh, También podemos decir harmless, which is the opposite, que es lo contrario, ¿no? Si harm viene de harm. Harm es hacer daño o dañar. Entonces, harmless es que no hace daño. Less es el sufijo negativo. Y harmful, full es el sufijo positivo. Entonces, inofensivo, inocuo, que no hace daño, harmless. Dañino, malo, perjudicial, harmful. ¿Ok?
Okay, so these are the words that you should use instead of good and bad. En vez de good y bad debemos utilizar estas. Luego, difficult, for example, estas típicas de difficult, de para decir difícil. Pues, ¿qué vamos a decir en vez de difficult? Vamos a decir, we're gonna say challenging, que es como decir desafiante. Challenge es desafío, challenging, desafiante. ¿Ok? And easy, for example, let's look for a synonym for easy. Vamos a buscar un sinónimo para easy en vez de decir easy, que es fácil. We're gonna say, vamos a decir, podríamos decir comfortable, ¿no? Como confortable, eficaz, ¿no? Comfortable. Yes, I like it. Comfortable and challenging. Um, I'm thinking, estoy pensando si hubiera algo mejor que comfortable para decir fácil. Mm, 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 mm. No, I think comfortable is going to sound good. Va a sonar bien. And now, instead of important, en vez de importante, a word that we should use, una palabra que deberíamos utilizar en vez de important, we can say essential or remarkable. Essential or remarkable. Like this. Remark es remarcar. Remarkable es como remarcable, con K. ¿Ok? Essential, esencial. Remarkable, remarcable. Or significant. Significant, like this. So, words very useful, ¿vale? Palabras muy útiles, palabras interesantes que nos pueden sacar ahí de un problemilla, ¿no? Y luego también para decir útil, es cierto que, bueno, está igual useful, no sé si la conocías. Bueno, de ahí viene lo de useful, useless, es decir, use es usar, useful, útil, ¿no? Que tiene utilidad. Y lo contrario para decir inútil es useless, ¿no? So, useful, instead of useful, en vez de useful, en vez de decir useful, es mejor buscar otra palabrilla que sea más avanzada. Entonces, en ese caso, en vez de useful, lo que vamos a decir es reliable or efficient. ¿Ok? Como reliable es confiable, ¿vale? Viene de rely on, siempre es confiar en, se dice on, ¿vale? Rely on. Reliable, confiable. And efficient, pues eficiente, eficaz. ¿Ok? There they are, ahí están. Okay. And then I'm thinking another words for harmful. En vez de harmful, we could also say controversial. También podríamos decir controversial, como ya sabemos, ¿no? Como controvertido. Problematic. También podríamos decir problematic. But I think like this is perfect. Creo que así está perfecto. So, okay. And now we're going to go to expressions. Y ahora vamos a expresiones. Expresiones que hay que utilizar en cartas formales, ¿vale? Que piensa que es el ejercicio más importante, el de escribir el mail formal. Entonces, ¿cómo empezamos? Saludando. ¿Cómo abrimos los correos formales? Empezamos diciendo algo así como Dear Sir or Madam, ¿ok? Dependiendo. Si es hombre, Sir. Si es mujer, Madam. Y ahora vamos a decir aquí, ¿qué es lo que queremos? Quejarnos, pues en el caso de que sea una queja, vamos a decir, I am writing, estoy escribiendo, to express my concern regarding, y esto suena muy bien, estoy escribiendo para expresar mi preocupación en cuanto a, regarding, en lo relativo a, respecto a. For example, regarding the last letter I received, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la última carta que recibí, o regarding the new policies, ¿no? En cuanto a las nuevas políticas, the new policies of the establishment, ¿no? Del establecimiento. Depending, ¿ok? Many times, muchas veces hay que escribir porque han cambiado algo, ¿no? Por ejemplo, una vez era una biblioteca, otra vez era un gimnasio, me parece. Pues esta sería la forma de iniciar, ¿vale? La frase. Que es un correo. Pues I am writing to... Podríamos decir I am writing in response to the last letter, to the last email I received. ¿Ok? Like this. Estoy escribiendo en respuesta a. Y en el caso de que queramos hacer una pregunta, esa pregunta deberá empezar por I am writing to inquire about, ¿vale? Estoy escribiendo para preguntar sobre, ¿ok? For example, I am writing to inquire about the organization, ¿no? Para preguntar sobre la organización, the organization, or the calendar, for example, or prices, ¿no? Los precios, whatever, ¿vale? Lo que sea. Entonces, to inquire about, si dices esa expresión, si lo sueltas así, si lo escribes inquire,
Eso va a sonar muy bien, ¿vale? Enquire, preguntar. Ok, luego siempre llega un punto, después de esto, después de expresar qué es lo que queremos, toca pedir lo que sea. Entonces, ¿cómo hacemos esas peticiones? ¿Cómo decimos que queremos que ocurriera algo o que ocurra algo? Vamos a decir, I would appreciate, así, apreciate, with double P, con doble P, ¿vale? I would appreciate it if, ¿vale? Lo apreciaría si, apreciaría esto si, ¿vale? Es como decir, estaría agradecido, ¿no? Si ocurriera tal cosa. I would appreciate it if you could, si tú pudieras, si ustedes pudieran. I would appreciate it if you could uh, change this decision. For example, apreciaría si vosotros pudierais, could change, cambiar esta decisión, for example, ¿ok? O si pudierais darme más información, if you could I'm sorry, if you could give me more information regarding this topic, ¿no? En lo relativo a este tema, ¿no? Ese regarding es una expresión muy, muy buena, que si la utilizamos nos va a salvar, nos va a sacar de más de una situación así que, ay, me falta aquí una palabra con gancho, una palabra buena, regarding, ¿ok? More information regarding this topic, ¿no? En cuanto a este tema. Perfecto. Y añadimos también algo, por lo general siempre hay que quejarse, siempre hay que decir algo que nos parece mal, ¿no? Entonces, frases para esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo enfocamos? Tenemos que decir, frankly, como francamente, is a good connector, is a good linker, es un buen conector. Francamente, frankly, I find this situation, encuentro esta situación, I find this situation unacceptable, inaceptable. As you know, accept, el verbo accept, aceptar, acceptable, aceptable, unacceptable. I find this situation unacceptable. Because, porque, vamos a decir, porque nos causa un prejuicio. Because it, vamos a decir, it goes against, porque va en contra, it goes against everybody's interest. Porque va en contra del interés de todo el mundo. It goes against everybody's interest. Esta situación inaceptable. I would be extremely, vamos a añadir también, I would be extremely disappointed, es decir, estaré extremadamente decepcionado. I would be extremely disappointed if you decide to keep forward with it. Si decidís seguir adelante con ello. ¿Ok? If you decide to keep forward with it. Continuar adelante, ¿ok? Forward, hacia adelante. Is a good expression. Esta es una buena expresión, ¿ok? And just to finish, y ya para terminar, ¿cómo cerramos estas frases? ¿Cómo cerramos cualquier correo? Esto siempre va a ser igual, ¿vale? Vamos a meter una expresión que será, es la clásica expresión de quedo a la espera de respuestas, ¿vale? ¿Cómo se dice eso en inglés? Eso se dice I look forward to hearing from you. Es como miro hacia adelante a escuchar de ti, a oír de ti, a saber de ti. One of the little cases, uno de los pocos, few cases, sorry, uno de los few cases, pocos casos en los que después del to vamos con ing, ¿vale? Es una forma especial, es una expresión. Look forward to hearing from you. Quedo a la espera, ¿no? Espero, miro hacia adelante para oír de ti. Y vamos a añadir algo más. Siempre terminamos diciendo thank you for your precious time. Gracias por tu tiempo precioso. Eso es como decir por tu tiempo valioso, ¿ok? Thank you for your precious time and consideration. Remember that we are in a very formal register. Estamos en un registro muy formal, ¿vale? And how do we finish? ¿Cómo terminamos? Siempre en esta forma. Siempre decimos yours faithfully. Es como decir tuyo sinceramente. Yours. Es verdad que a veces es sincerely y a veces es yours faithfully. Puedes poner ambas, ¿vale? Tuyo sinceramente, sincere, sincero, sincerely, sinceramente. Faith, fe, faithful, que tiene fe, ¿vale? Y faithfully, pues con fe, ¿no? Teniendo fe. ¿Cómo decido si pongo sincerely o faithfully? Dependiendo. Si ellos han firmado como sincerely, pues yo pongo faithfully. Si ellos han firmado en el ejemplo, en el texto que nos dan, ¿vale? El de inicio. Si ellos han firmado faithfully, yo firmo diciendo sincerely y así se ve que conozco saludos, ¿vale? Que sé cómo decirlo. Ok, y para los essays. Essays, ya sabes, essay es como las redacciones, ¿no? ¿Qué se dice?
Los artículos de opinión, vaya. Eh, Essay. Vamos a ver, se dice así, essay. Essay, artículos de opinión, ¿vale? Redacciones. Vamos a ver frasecillas, expresiones, ¿vale? De introducción, bueno, a ver. Nowadays, esto más bien es vocabulario, ¿vale? Estamos haciendo un repaso de vocabulario. Nowadays, a día de hoy, ¿vale? In recent years, son palabras que hay que saberse, en años recientes. ¿Ok? Vale. Una expresión que debería estar en el texto argumentativo. Ahí deberíamos meter siempre un this issue, es como decir, este asunto has become, se ha convertido increasingly important. Increasingly, y recordamos remarkable. Increasingly remarkable, ¿vale? En vez de decir important, decimos remarkable. Este asunto, este problema, issue es como decir asuntillo o problema, se ha convertido en, se ha vuelto, has become, what did I do? ¿Qué hice? Ha vuelto, se ha convertido en incrementadamente importante, cada vez más importante, ¿vale? Es como decir increase, la palabra increase, esta de aquí increase ahora, esto significa aumentar, incrementar. Increasing es aumentando. Increasingly, aumentadamente, cada vez más, ¿vale? Una frase muy interesante que debería estar, ¿vale? Si la metemos ahí, va a quedar muy bien. Increasingly remarkable, cada vez más importante, ¿vale? Ok, and then luego ya lo tendríamos y finalmente sí que quería que viéramos, ya para concluir esto, quería que viéramos unas expresiones idiomáticas que te las pongo aquí para que por lo menos haya una en tu ejercicio de writing, ¿vale? La que me gustaría que haya es esta. The pros outweigh the cons. Esto es como decir, los pros son más importantes que los contras. ¿Qué significa esto? Outweigh. Weigh, el verbo weigh es pesar, ¿vale? Pesar de peso. ¿De cuánto pesa esto? ¿Cuánto pesa esta mesa? ¿Cuánto pesa este elefante? Weigh, pesar. Outweigh es pesar fuera, significa sobrepasar, ¿vale? Outweigh es la palabra para decir que los pros en este caso son más importantes o sobrepasan a los contras, ¿vale? Pues es una palabra, outweigh, que yo recomiendo mucho utilizar, ¿vale? Cuando estés argumentando. Debería estar ahí, ¿vale? Y luego, te he dicho también, esta debes meterla en el texto periodístico, de alguna forma. Y luego en el texto periodístico siempre te... ¿Recuerdas que te dije que tiene que haber frases gancho? Porque eso es lo que te sube mucho la nota, que vean que, anda, sabe escribir como si estuviera redactando un artículo para una revista. Frases, expresiones que hay que meter ahí. Yo te recomiendo cualquiera de estas, ¿vale? Every coin has two sides. Es como decir, cada moneda tiene dos lados, porque como siempre el artículo es sobre una cosa, una idea o la otra. Entonces, si metes esto, every coin has two sides, ¿no? Podríamos decir, as people, como la gente afirma, como la gente dice, as people state, como la gente afirma. Recuerda que no decimos say, intentamos evitar say a toda costa. As people state, as people frequently, como la gente frecuentemente, as people frequently state, every coin has two sides. Cada moneda tiene, todas las monedas tienen dos lados. Todo el rato igual, ¿vale? Siempre vamos a decir, elijamos la que elijamos, vamos a empezarla igual. As people frequently say, actions, for example, speak louder than words. Aunque luego el texto no tenga mucho sentido con la frase que decimos, pero lo importante es que haya una frase gancho al principio. Las acciones hablan louder más alto, loud es alto de sonido y louder más alto que las palabras, ¿no? Eh, ok. mm, and another one, otra que también podríamos decir, como la gente, as people frequently say, frequently state, this can be a double-edged sword. Si decimos esto, esto puede ser una double-edged sword. Esto significa, voy a ponerlo abajo, porque creo que va a quedar más bonito aquí. Eh, como la gente frecuentemente afirma, esto puede ser una double-edged sword. Sword es una espada de un arma, una espada de doble filo, un arma de doble filo. En inglés se dice sword, con espada, ¿vale? Puede ser una double edge, eso es doble filo. Doble, double, y esto es como afilada, ¿vale? Edge significa borde o filo, entonces edged es como el adjetivo, ¿no? Una espada doblemente afilada. Ok, so the one that I think is better, la que yo creo que es mejor es esta, la de every coin has two sides, la que cada moneda tiene dos lados, ¿no? Pues típica frase gancho periodística, una de estas, pues debes meterla, ¿vale? Y con eso, pues, quedará muy bien. Ok, perfecto, perfecto. Eh, vale, genial. Entonces, ahora, vale, te iba a recomendar siempre.
cuando termines el writing, siempre déjate como 2 o 3 minutos para repasar lo que has escrito, ¿vale? Porque con los nervios y con la falta de tiempo muchas veces se cometen errores de puntuación o errores de spelling, de letreo, totalmente absurdos y es una pena, ¿vale? Entonces siempre déjate 2 o 3 minutos para repasar lo que has escrito antes. Okay, so now let's go to this. Ahora vamos con esto. We're going to do some exercises, algunos ejercicios previously chosen, previamente elegidos, because they all have expressions and words that I think it is important that we know. Creo que es importante que las conozcamos. So, we're going to start with this one. Vamos a empezar con este, ¿vale? Leyéndolo. This one I want to do it. Este quiero hacerlo porque tiene vocabulario muy importante. Así que vamos con ello. Voy a dar un trago de agua y empezamos. Ok, it's something about the Beatles. Es algo de los Beatles. Tenemos aquí, when Paul McCartney, 15, this means, esto significa cuando Paul McCartney, de 15 años, ¿vale? Cuando pone así un número después de una persona es la edad. Met John Lennon, 16, es decir, conoció a John Lennon, 16, in 1957, es decir, en el 57. Little did the world know its music scene was about to be... Ok, expressions here. Poco sabía el mundo, ¿vale? Es una inversión, es una inversión de estas, ¿vale? Cuando se escribe a veces en registro avanzado, en inglés avanzado, a veces en vez de decir el mundo poco sabía, se hace algo así como poco sabía el mundo, poco el mundo sabía que, ¿vale? Fíjate, hay que darse cuenta de que es la misma frase, en el fondo no tiene más misterio, solo que está al revés y puede confundir, ¿vale? Poco el mundo sabía, ¿no? Did, know, claro, es el pasado de sabía, ¿no? Esto es un buen truco en el caso de que no te acuerdes cómo se dice el pasado de know. Si no recuerdas que se dice knew, puedes hacer esto, ¿no? Did the word know y lo dices con el did y te quedas tan ancha. Eso está muy bien, es un truco. Poco sabía el mundo, ¿el qué? ¿Qué sabía el mundo? Que su escena musical, its music scene, estaba a punto de ser, ¿vale? About significa sobre, pero cuando lleva un to detrás es a punto de, ¿vale? About to. Vale, es decir, que cuando Paul McCartney conoció a John Lennon en el 57, de adolescentes, teenagers, adolescents, poco el mundo sabía que su escena musical estaba a punto de ser forever. Radicalized, radicalizado, como de ideologías, ¿no? Radical, radical, radicalized, radicalizar. Transform, transformar, transformado. Or transcended, trascender, ¿no? Trascender de cuando algo es tan importante que trasciende, ¿no? Ok, was about to be transformed. This is easy, este es fácil, ¿ok? The first one is easy, the other ones are not. Los que vienen después no lo son. Pero vale, la escena musical estaba a punto de ser transformada para siempre. Lennon invited McCartney to join his band, es decir, Lennon invitó a McCartney a unirse a su banda, ¿no? Tenemos aquí The Quarrymen, bueno, los Quarrymen, on rhythm guitar, es decir, en guitarra rítmica. I don't know what this means, no sé lo que será esto. Guitarra rítmica, no sé de guitarras, será un instrumento. Rhythm significa ritmo, ¿vale? Si fuera rítmica es verdad que pondría rhythmic, terminaría en ice, guitarra de ritmo, no sé. Just out of for curiosity, es one of the little words, una de las few words, pocas palabras en inglés que no tienen vocales, rhythm. La Y no se considera vocal. He was soon, es decir, él fue pronto, followed, seguido, él estuvo pronto seguido, él fue pronto seguido, by a certain, por un tal George Harrison. Si se dice certain, a veces por un cierto George Harrison significa por un tal, ¿vale? Como cuando dices por un tal George Harrison. And the original bassist y el original bajista, bassist, esto, bass es como el bajo, bassist, bajista, Stuart Sutcliffe, ¿vale? An encouraging start in Liverpool, es decir, un animado, un animante, ¿vale? Que te anima. Inicio, es decir, un inicio, ya sabes que encourage, I'm going to use this, voy a utilizar esto para escribirlo. Encourage, esta palabra significa animar, ¿vale? Encourage someone to do something, animar a alguien a hacer algo. Encouraging es algo que te anima, es algo que ha salido bien y que es como incentivador, ¿no? Es fomentador, es decir, que te anima, es decir, pues un ilusionante, podríamos decir, ¿no? Un inicio, un comienzo que los animó en Liverpool. Lead the Beatles first manager, es decir, llevó al primer manager, sí, manager de los Beatles, Alan Williams, to arrange, a organizar, a stay, una estancia en Hamburg, Germany, en Hamburgo, Alemania. Es decir, como que un prometedor quizá inicio en Liverpool llevó al manager a organizar una estancia en Hamburgo.
Further lineup changes took place, es decir, dice aquí, further, esto significa más allá, ¿vale? Más lejano. Es el comparativo de superioridad de far, ¿vale? De lejos. Esta palabrilla, far, significa lejos, further es el comparativo, es decir, ¿qué tenemos aquí? Cambios, ¿no? Decíamos, cambios de línea, ¿no? Line up. Line up es como de línea, de fila, es decir, pues más cambios de fila, más cambios de línea, se refiere a cambios en los miembros del grupo, ¿vale? Took place, es decir, tomaron lugar, tuvieron lugar with, con Pete Best, es decir, con el tal Pete Best, uniéndose, joining as drummer, uniéndose como tamborista, ¿no? Drum o batería, lo que sea. Drum es tambor, drummer, pues el que hace, el que toca el tambor. Not longer, no, not long after, sorry, no. No largo después, es decir, no, claro, como que no tardó en ser cambiado, ¿no? After replaced, es decir, no muy largo después, reemplazado por un joven Ringo Starr, es decir, que el tal Ringo Starr este, no largo después, no mucho tiempo después, lo reemplazó. And Sutcliffe failing to impress, es decir, y el tal Sutcliffe este fallando en impresionar, meant, significó that McCartney ended up replacing him on bass, es decir, significó, este es el pasado de mean, ¿vale? El verbo mean es significar, meant es el pasado, significó que McCartney terminó, ended up replacing, cambiándolo a él, ¿no? Sustituyéndolo a él en el bajo. After several performances in Hamburg, es decir, después de varias actuaciones en Hamburgo, los Beatles came home, llegaron a casa, volvieron a casa, vinieron a casa, en el 61 to a lead role, es decir, a un papel líder, un papel de primera fila, en el Thriving. Thrive significa triunfar, ¿vale? Thrive, es lo mismo que triumph, ¿vale? Entonces, thrive, triunfar, pues thriving eh, algo que está en auge, ¿vale? Claro, que los llevó a un papel líder, ¿no? Que les lleva muy bien, pues acabaron en este sitio que triunfaba, que era el Mercy Beat Scene, ¿no? En el Beat Scene, pues la escena beat, la escena de música beat de Mercy. Mercy es como un barrio, Merseyside, es un barrio en Liverpool. Eh, at the time, en la época, ¿no? After a run of shows, es decir, después de un run of shows, es decir, después de una maratón de shows en el Cavern Club, ¿no? En el Club Caverna este, ellos fueron descubiertos quizá por un tal Brian Epstein, who would become, quien se convertiría en su, ¿no? Would become, convertirse en, pero con el would condicional, conditional, que se convertiría en their new manager, en su nuevo manager en el 62. Ellos fueron vistos, ellos fueron elicit, palabra importante, hay que aprendérsela para el C2. Elicit something significa suscitar algo, provocar algo, ¿vale? Y es sinónimo de provoke, es lo mismo que provoke, provocar. Elicit something, elicit a response, es como provocar una respuesta. ¿No? Provoqué una respuesta con mi comentario. With my comment I elicited a response. Es decir, yo provoqué una respuesta. Elicited, ¿vale? Con ed al final, pasado. Elicit es provocar o suscitar. Suscitar una respuesta. Por ejemplo, suscitar una reacción. Suscitar, pues yo qué sé, un suspiro, ¿no? ¿No? Yo digo algo y tú estás harto o harta y haces, ay, pues eso sería elicit, a whisper, ¿no? Decir algo, un susurro, un suspiro, a moan o lo que sea. So, view, fueron vistos, fueron suscitados o fueron spotted. Esta es la palabra, ¿vale? Spot. Spot something es encontrar algo, localizar algo o descubrir algo. They were spotted. Fueron descubiertos por el tal de este, ¿no? El Brian este. Más que vistos, fueron descubiertos. They were spotted. He signed them. What is this? Él los firmó a ellos, ¿no? Como firmaron un contrato quizá, ¿no? Con EMI Parlophone Label, es decir, con la etiqueta Parlophone EMI esta, lo que sea, será una discográfica, discographic, and before long, es decir, antes de largo, es decir, antes de largo tiempo, antes de mucho tiempo, before long, antes de que pasara mucho tiempo, ellos empezaron their first recording session, empezaron su primera sesión de grabación en Abbey Road Studios, en la Estudios Abbey Road. Abbey Road, pues la calle esa famosa. En 63, en el 63, The Beatles peaked, es decir, picaron, es decir, pico, ¿no? Peak, llegar al peak es ser el pico. El peak significa pico, lo más alto. At number one, en número uno en the UK charts, es decir, en las tablas del Reino Unido, with their first LP, con su primera LP, Please Me. Bringing them, trayéndoles a ellos, bringing them elation, adulation or ovation. What is this? Elation is a word for this means like como júbilo, mucha alegría, ¿vale? Alborozo. Elation,
pues como alegría, pero un paso más allá, ¿vale? Es el extremo de alegría, mucha alegría, trayéndoles alegría across the country, alrededor, a través del país. Adulation, adulation sounds good. Adulación, es decir, se refiere a admiración, ¿vale? Adulation is another word for, is a synonym for admiration, admiración, adulation. And ovation is what it looks like, es lo que parece, ¿vale? Ovation es ovación, like clapping, como aplausos, trayéndoles, pues seguramente adulation, trayéndoles adulación, ¿no? Trayéndoles admiración a través, across the country. Por esta razón, ¿no? Porque, número uno, ok. This was followed, es decir, esto fue seguido by extensive, por extensivo, por touring in Europe, es decir, por un tour extensivo por Europa, ¿no? Que empezaron a ir por Europa. Where their fame, donde su fama, would follow them, los seguiría a ellos, en lo que, cuando tenemos un as, siempre es en lo que, o ya que, ¿vale? Es como dar la razón a lo anterior. Miles de fans, enamored, esto sería como enamorados. Scour, esa palabra es interesante. Scour significa, scour es así, significa fregar o frotar, ¿vale? O restregar algo, ¿vale? Score es como hacer ñic ñic con algo, ¿vale? Frotar. Y claymore es como aclamar, pero más bien claymore es la palabra que va a haber que utilizar aquí. Miles de fans aclamaban para como estar como estar loco, estar casi poseído, ¿no? Es una palabra como que los fans clamaban para get into, meterse en las venues. Venues son los sitios donde se toca música, ¿vale? O sitios donde ocurre algo. Cada noche, todas las noches. Estos increíbles levels, these incredible levels of adulation, estos increíbles niveles de adulación lead to the term, llevaron al término Beatlemania, es decir, Beatlemania. A year later, mania en inglés es manía también, pero se pronuncia mania, ¿ok? A year later, es decir, un año más tarde, the British invasion, la invasión británica happened, ocurrió as the Beatles finally hit the USA. Los Beatles finalmente hit, como llegaron, golpearon los Estados Unidos, no como terrorismo, sino hit puede ser también utilizado. Hit es dar un golpe, hit también es un atentado, pero hit también se puede entender aquí como impactar en algo, ¿no? They were soon adored there too, es decir, ellos fueron pronto adorados allí también. Holding, sosteniendo, manteniendo de top 5 places, los lugares top 5 en la Billboard Top 100, ¿no? En la Billboard, esta es la lista, esta famosa, ¿no? De los más vistos. Still a record, todavía un récord a este día. 4 years and over, es decir, 4 años y más de 1400 live appearances, es decir, apariciones en vivo más tarde, ¿ok? Como que después de 4 años y de más de 1400 apariciones en vivo, not to mention, sin mencionar, constant recording, constante grabación, and touring y viajar, ¿no? Y viajes, the Beatles, los Beatles were starting to feel, estaban empezando a sentir la toll wear grind of their success, es decir, lo que sea de su éxito, success, éxito. The toll of their success. Toll es peaje, ¿vale? El toll de algo es algo que en apariencia es bueno, pero luego tiene como una parte negativa. Entonces, el peaje, ¿no? De su éxito, de toll. Wear significa llevar, ¿no? Prenda de ropa, ¿no? Vestir. Y grind como verbo significa triturar, ¿vale? Grind something, triturar algo, ¿vale? Una batidora, ¿no? Por ejemplo. Pues estaban empezando a sentir el peaje de su éxito. Vaya, ahora como que ya no molaba tanto. Y su última, last ever, su última de jamás performance, su última performance jamás al público, vamos, la última de todas, was to take place, iba a tomar lugar en San Francisco en agosto 66, ¿no? With no further shows, es decir, con no más lejanos shows en el horizon, en el horizonte, the Beatles, los Beatles, took to the studio, es decir, fueron al estudio and started experimenting more, empezaron a experimentar más. Between these years, entre estos años, they would record, ellos grabarían y lanzarían, release, soltar, liberar, lanzar, unos más lejanos Six Studios LP, es decir, unos más allá, ¿no? Pues este further es que es muy engañosa esa palabra, ignórala como 6 LPs más lejanos, es decir, podría no estar, ¿vale? Más, simplemente eso. Incluyendo el renombrado Sgt. Peppers, es decir, Sargento Pimienta Lonely Hearts Club Band, ¿no? Club banda de los Lonely Hearts, de los corazones solitarios. The Tragic Death, tenemos aquí la trágica muerte del manager Brian Epstein, vale, la siguiente muerte, la consecuente muerte o la subsiguiente muerte. I think subsequent, yo creo que subsequent la subsiguiente muerte, ¿no? Que vino después.
lead to cracks, es decir, llevó a grietas, cracks, grietas en el group's unity, en la unidad del grupo, and recording sessions y las sesiones de recording, de grabación, became interrupted, es decir, se volvieron interrumpidas por miembros, quitting, es decir, renunciando, quitándose, and returning, y volviendo. Ok, we are reaching the end. Estamos alcanzando el final. In spite of this, a pesar de esto, the Beatles music, la música de los Beatles, continued to occupy, es decir, continuó ocupando los top spots, es decir, los puntos de arriba, with 4 releases, con 4 liberaciones, con 4 grabaciones, con 4 lanzamientos, sorry, en el Reino Unido y 5 en el US, Estados Unidos. Protrusions, protrude es el verbo sobresalir en inglés, protrude. Algo protuberante en español es algo que sobresale, ¿no? Una nariz grande es protuberante. Eh, Protrusion es, pues, sobresalir, ¿vale? Una protrusión es una protrusión. No sé si en español existirá tal cosa, protrusión. Es como algo que sobresale, ¿vale? Tienes una protrusión, por ejemplo, imagina un chichón, ¿no? Pues una protrusión, así es como se dice, de hecho, un chichón, porque te sobresale. Lesiones y tensiones no eran un secreto, were no secret, no eran secretas by now, para ahora, ¿no? Seguramente tensions. Las tensiones no eran un secreto para ahora, para este momento. And the group y el grupo played tocó una final performance on the rooftop en el tejado of a building de un edificio en London, en Londres, en January, en enero. Followed by their album Abbey Road, es decir, seguido por su álbum Abbey Road, topando, es decir, por arriba, la parte de arriba, las tablas worldwide en todo el mundo, just before their breakup, justo antes de su breakup, de su ruptura en el 70. Following this, siguiendo esto, their final studio LP, su LP final de estudio, Let It Be, was released, fue lanzado en mayo del 70. A hugely, una enormemente, ¿vale? Huge es enorme, hugely, enormemente. Canción popular, now regarded as, ahora considerada, vista como, tenemos aquí, poignant. Esto significa conmovedor. Poignant. Something poignant is something that makes you cry. Es algo que te hace llorar, ¿vale? Vista como un poignant finale, es decir, claro, finale, no es una rata, ¿vale? Finale es como un acto final, ¿vale? En inglés, con una E al final. Poignant, es decir, pues, poignant. Claro, una canción enormemente popular, ahora vista como un conmovedor final. Repugnant, bueno, repugnante, y stagnant, esto significa estancado, ¿vale? Something stagnant es algo estancado, de hecho se parece un poco la palabra. Stagnant business es un negocio estancado, un negocio que no avanza, ¿no? Vale, pues esta canción, la de Let It Be, pues claro, vista se quedó considerada como un conmovedor final, a poignant finale, un conmovedor final para un grupo, el cual redefined music, redefinió la música como nosotros la conocemos. Claro, Let It Be, pues como déjalo ser, ¿no? La canción Let It Be significa déjalo estar, déjalo que se quede como está, es como que se separaron y por eso es conmovedor. Ok, and we're also going to do one of these, vamos a hacer uno de estos. Es el que ya sabes que tienes que seleccionar ponerle un heading, ¿no? Ponerle un title to the paragraphs, ¿no? A los párrafos. Tenemos aquí el first one. La primera, como siempre, yo recomiendo empezar leyendo los headings, los titulares. I'm sorry, I thought I was going to underline like that. Pensé que lo iba a subrayar como así. Ok, the first one. The happy chemical that could be key. Esto significa el químico feliz, no significa químico del químico persona, sino el químico, el producto químico. El producto químico que podría ser clave, que podría ser la llave, que podría ser importante, ¿vale? ¿Por qué digo que no es químico persona? Porque eso es chemist, ¿vale? Es como chemi hasta la I y luego pone ST, chemist. Eso es químico de persona. Chemical es un químico de un producto. The happy chemical that could be key, que podría ser clave, ¿vale? Key significa clave o llave. Then, surroundings have a say, I'm sorry. Surroundings, what is surroundings? Surroundings es como los alrededores, ¿vale? Los alrededores tienen un decir. Significa, es como decir que los alrededores tienen algo que decir, ¿vale? Esa es la expresión. Tener algo que decir. Si dices, yo tengo algo que decir, dices, I have a say, yo tengo un decir, tengo algo que decir. Pues esto va a ir seguramente en un texto en el cual nos hable de cómo los factores ambientales determinan algo. Claro, los surroundings, los alrededores, tienen algo que decir. Now, this one. Know what works for you, es decir, saber qué funciona para ti, saber qué trabaja para ti. Seguramente sea en un texto en el cual nos estén hablando de que tú debes saber qué te conviene y elegir en base a eso, ¿no? Ya parece que va a ser algo de naturaleza, de salud, ¿no? Just the right amount of something, significa esto. Solo, justo, la correcta cantidad
de algo, ¿vale? Solo la correcta cantidad de algo. Pues será en un párrafo en el cual nos estén hablando de dosis, seguramente dose, ¿no? ¿Cómo se dice dosis en inglés? Se dice dose, ¿vale? Dose, D-O-S-E. Dose puede ser dosis, and also as a verb, también como verbo, dose significa dosificar. Vale, pues la cantidad correcta de algo, solo la cantidad correcta de algo. Keeping it fresh, manteniéndolo fresco, manteniendo lo que sea fresco. And quality, not just quantity, es decir, calidad, no solo cantidad, ¿vale? Calidad, quality. Cantidad, quantity. So let's do the first one, for example. Where are we? ¿Dónde estamos? Here. Ok, it says, dice aquí. Holidays, ok, example, vamos a ejemplo. How long should your break be? Dice aquí, ¿cómo de largo should, debería, tu descanso ser? ¿Vale? Como de cuánto deberíamos descansar. Holidays, vale, nos están hablando de vacaciones. Holidays make us feel good, es decir, las vacaciones nos hacen a nosotros sentir bien. Even just, incluso solo planearlas, planning them, planearlas, is a source, es una fuente of happiness, de felicidad for many. Not for me es stress, no para mí es estrés. Is a source of happiness, es una fuente de felicidad para muchos. Upon returning to work, dice aquí, eh, upon es como justo antes, ¿vale? Es decir, antes de retornar, ¿no? Antes de volver, en lo que volvemos to work, al trabajo, we tend to feel, tendemos a sentirnos refreshed, refrescados, and more inspired, y más inspirados. The question is, la pregunta es, how long should they last? Es decir, ¿cómo de largo deberían ellas durar las vacaciones? Could this be, podría esto ser o estar determinado by an economic concept, por un concepto económico called, llamado el bliss point. Bliss es como bendecir, el punto de bendición sería esto. Ahora nos dirá qué significa esto. Some think, algunos piensan, this concept, que este concepto podría ser la clave para establecer exactamente cómo de largo we should make, deberíamos hacer nuestros getaways, nuestras escapadas, ¿no? Get away significa salir fuera, irse fuera, ¿no? Whether they are, tanto si ellas son city breaks, es decir, descansos en ciudad, o aventuras de safari. And I'm realizing, me estoy dando cuenta de que en realidad este ya era el que viene ya dado, el que viene ya hecho, y esto de aquí sería la que ya está hecha. Ok, so we're going to do this. Vamos a hacer esta. El término bliss point, dice aquí, is a familiar one, dice, es uno familiar in the food industry, como que es un término familiar en la industria de comida. Where it means, donde esto significa identifying, identificar, donde significa identificar the optimal levels of salt. Claro, que el bliss point es el punto de bendición, es familiar en la industria alimentaria y que ahí significa que es cuando alcanzas los óptimos niveles de salt, de sal, de sugar, de azúcar, and fat. Fat puede ser gordo con una persona o puede ser grasa, ¿vale? Requeridas, required, to ensure, para asegurar a combination, una combinación, que los consumidores, clientes, consumidores, that consumers, sorry, I made like a mixture, hice como una mezcla de customer, cliente, and consumer, consumidor. Aman and crave. Crave es como desear algo, ¿vale? If you crave something es que deseas algo como desesperadamente, con locura, ¿vale? Pues ese es el bliss point, ¿no? Como el punto ideal de sal, azúcar y grasa, ¿no? Que tiene la comida, ¿no? Que se requieren para asegurar la combinación que a los consumidores les gusta. Como as an economic concept, dice aquí, dice aquí, sin embargo, ¿no? Ahora nos va a hablar de cómo se aplica esto a la economía, lo del bliss point este. As an economic concept, es decir, como un concepto económico, however, sin embargo, it refers, esto se refiere to the peak level of, se refiere al nivel pico, al nivel más alto, of consumption for attaining satisfaction, dice aquí, al nivel, al peak level, al nivel peak, al nivel más alto de consumo, consumption, de consumo, de consumición, para obtener satisfacción, ¿vale? Es decir, que el bliss point es, yo lo entiendo como que es el punto de consumo de todo lo que una persona compra, pues es el nivel más alto que necesitas para quedarte satisfecho. Any less, es decir, un poco menos, cualquier cosa menos, cualquiera menos, y nosotros, any less, and we still want to consume more, dice, cualquiera menos, es decir, un poco menos de eso, y nosotros todavía queremos consumir más, ¿no? But any more, pero cualquiera más than this amount, que esta cantidad,
And we actually feel less satisfied. Y nosotros en realidad, nosotros en realidad sentimos menos satisfechos. Claro, se refiere al bliss point este será pues en consumo, en economía, es que un poco más y ya me siento como he consumido mucho, he gastado mucho, y un poco menos y es como no estoy satisfecho. It is like es como cuando, it is like when we listen to a new song, es como cuando nosotros escuchamos a una nueva canción. First, primero, we can't get enough of it, no podemos recibir, no podemos tener suficiente de ella. Eventually, sin embargo, ¿no? Tenemos aquí eventualmente, sin embargo, al final, hearing this song, escuchar esta canción too often, demasiado a menudo, too, cuidado este too que significa demasiado, ¿vale? Demasiado often, a menudo, en realidad hará, make it less, la hará menos enjoyable, menos disfrutable para nosotros, for us to listen to. Vale, nos está explicando qué significa esto del bliss point. So, what did we have here? Que teníamos aquí, nos ponía, estaba aquí. Just the right amount of something, yo creo, ¿no? Sería la ideal, ¿no? Porque no nos han hablado de ningún producto químico, no nos han dicho nada de los alrededores que tengan algo que decir, tampoco es que tengas que saber qué funciona para ti, no dice nada de mantenerlo fresco y tampoco habla de calidad ni de cantidad, sería esta, ¿no? Como la cantidad correcta de algo, habría que ponerla aquí, ¿no? Just the right amount of something, ¿no? Justo la cantidad correcta de algo es el bliss point, este es el punto de bendición, ¿no? Igual que habla aquí de la cantidad correcta de sal, de azúcar o de grasa, pues también puede ser la cantidad correcta de consumo, ¿no? O de vacaciones, supongo, porque el texto empezó hablando de vacaciones, ¿no? Habría que continuar. Pero bueno, podemos seguir haciendo este ejercicio el próximo día. Genial, pues nada, te lo mando y cualquier cosa me dices. Pasa buena semana. Chao.